Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentraremos en el mundo de los neandertales. ¡Oh, sí! Pero ojo, no vamos a hablar de su extinción. Ah. Hoy vamos a celebrar cómo vivían, sus adaptaciones, su comportamiento, en fin, cómo se las arreglaron para sobrevivir durante tanto tiempo. Exacto. Para esta inmersión nos basaremos en investigaciones de la revista Quaternary Science Reviews. Ajá. Que bueno, la verdad es que nos ofrecen una visión bastante completa sobre la ecología y evolución de los neandertales. Sí. Tenemos un montón de material que compartir. Desde luego. Empecemos, por ejemplo, con la investigación de Carrion y Walker, Vale. que nos sitúa en el mapa la Europa mediterránea occidental. Ajá. Un punto clave para entender la presencia neandertal. Pongámonos en situación. ¿Qué sabemos de los neandertales en esa zona? ¿Eran tan primitivos como se suele pensar? Pues mira, para nada. Ya desde el Pleistoceno temprano, los neandertales ya mostraban una complejidad asombrosa. Ah, sí. Utilizaban herramientas, explotaban diversos biotopos. E incluso eran cazadores hábiles. O sea, desmontando mitos desde el principio. Totalmente. No eran esos seres toscos que a veces imaginamos. No para nada. Ya. Y esas habilidades, ¿sabes? No surgieron de la nada. Claro. Están conectadas con sus ancestros, como el Homo heidelbergensis. Ya, Es una historia evolutiva que se desarrolla a lo largo del tiempo. entiendo. Es como si cada generación fuera añadiendo una pieza al puzzle, ¿no? Exactamente. Heredando habilidades y perfeccionándolas. Sí. Y hablando de evolución, Ajá. hay un detalle que me parece fascinante y es la evolución de la mandíbula. Rosas y su equipo han investigado esto a fondo. Ya. Y lo que han descubierto es que la mandíbula nos da pistas sobre el desarrollo neandertal Ajá. y la teoría de una sola especie politípica en la Europa del Pleistoceno medio. A ver, que me he perdido un poco. Sí. ¿Qué significa eso de una sola especie politípica? Suena a trabalenguas. Imagínate que en lugar de muchas especies de neandertales, había una sola especie, pero con mucha variación dentro de ella. Vale, como los perros. Ajá. Tienes pastores alemanes, caniches, chihuahuas. Sí. Todos son perros, pero con características diferentes. Ah, ahora lo entiendo. Entonces, no eran especies separadas, sino variaciones dentro de una misma especie. Eso. Eso cambia la perspectiva. Totalmente. Y la mandíbula, con sus cambios a lo largo del tiempo, apoya esa teoría. Ya. Nos ayuda a comprender la complejidad de los neandertales Ajá, y a dejar atrás esa imagen de seres simples o brutales. ya veo. Cada detalle, por pequeño que parezca, nos da información valiosa. Y hablando de detalles, ¿qué me dices de su anatomía en general? Pues mira, ¿Qué más nos puede contar sobre cómo vivían? Bermúdez de Castro y su equipo estudiaron los dientes de neandertales de 2 yacimientos, Ajá. Arago y cima de los huesos, Sí. y encontraron una mezcla fascinante de rasgos primitivos y otros más modernos. Es como si llevaran grabada en los dientes la historia de su evolución, ¿verdad? Exacto. Y no solo en los dientes. Hay un hallazgo que me parece especialmente interesante. La escápula del neandertal de Altamura. Ah, sí. Di Vincenzo y sus colegas han estudiado este hueso a fondo. ¿Y qué tiene de especial una escápula? A ver si me vas a decir que con un solo hueso se puede reconstruir su vida entera. Bueno, no exageremos, pero sí que nos da muchísima información. ¿Ya? La forma de la escápula, las marcas que tiene, Ah. nos habla de cómo se movían, de la fuerza que tenían en los brazos, Ujú. incluso de si utilizaban herramientas de una forma específica. Es increíble cómo un solo hueso puede contener tanta información. Y si encontramos diferencias entre las escápulas de distintos neandertales, podríamos deducir que había variaciones entre las poblaciones. Claro. Quizás diferencias en cómo se adaptaron a su entorno. Esa es la cuestión. La variación en los rasgos físicos nos da pistas sobre cómo se movían las poblaciones neandertales por Europa, cómo interactuaban entre ellas y cómo se adaptaban a diferentes entornos. Claro, no eran un grupo uniforme, sino que tenían sus propias características y adaptaciones. Esto nos lleva a un montón de preguntas sobre su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿eran tan bestias como a veces se les pinta? Pues esa es una pregunta interesante. Para responderla, tenemos que dejar de lado los prejuicios y mirar las evidencias. Ya. Por ejemplo, Spikins y su equipo han investigado las prácticas de cuidado de la salud entre los neandertales. Ajá. Y lo que han descubierto nos da una nueva perspectiva. Cuidado de la salud. ¿Te refieres a que cuidaban de los enfermos y heridos? No me imagino a un neandertal siendo enfermero. Pues sí hay evidencias de que lo hacían. Han encontrado restos fósiles con lesiones curadas, lo que significa que alguien cuidó de esos individuos mientras se recuperaban. No sabemos
exactamente qué tipo de cuidados les proporcionaban, pero es un indicio de que no abandonaban a los débiles a su suerte. Eso cambia por completo la imagen que tenemos de ellos, ¿verdad? Demuestra un nivel de compasión y de cohesión social que no se asocia habitualmente a los neandertales. Exacto. Y no solo eso, también nos lleva a pensar en la importancia del cuidado de la salud en la evolución humana. Claro. A veces nos centramos en la fuerza física o la inteligencia, Sí. pero la capacidad de cuidar de los demás ha sido crucial para nuestra supervivencia como especie. Tiene sentido, al fin y al cabo somos seres sociales y la cooperación es fundamental. Hablando de cambiar nuestra forma de ver a los neandertales, ¿qué me dices de esa idea de que estaban especializados en climas fríos? ¿Es eso cierto o es otro mito que hay que desmontar? Pues Stewart y su equipo han investigado precisamente eso, y lo que han descubierto es que los neandertales podrían haber sido en realidad expertos en voces. Cazadores de bosques. ¿En serio? Siempre los he imaginado en paisajes helados persiguiendo mamuts. Es la imagen que nos ha llegado a través de la cultura popular. Ya. Pero la realidad podría ser diferente. Su anatomía, con una musculatura potente, compacta, podría haber estado más adaptada a la velocidad en entornos densos que a la resistencia en campo abierto. O sea que en lugar de ser lentos y pesados, podrían haber sido ágiles y rápidos perfectos para moverse entre los árboles. Eso cambia por completo nuestra percepción de cómo cazaban y se relacionaban con su entorno. Exactamente, y nos plantea nuevas preguntas. ¿Dónde y cómo prosperaron realmente los neandertales? ¿Qué tipo de bosques habitaban? ¿Qué presas cazaban? Hay un montón de misterios por resolver. Y hablando de misterios, pasemos a otro tema que siempre me ha intrigado su dieta. ¿De verdad se alimentaban solo de carne? ¿O eran más flexibles de lo que pensamos? Pues ahí también tenemos sorpresas. Navais y Silao han encontrado evidencias de que los neandertales en la península ibérica consumían tortugas. ¡Tortugas! Y no solo eso, Cortés Sánchez y su equipo han descubierto que también recolectaban mariscos. Tortugas y mariscos. No me los imaginaba con un menú tan variado. Pues sí parece que eran más adaptables de lo que pensábamos. No se limitaban a cazar grandes presas, sino que aprovechaban los recursos disponibles en su entorno. Eran ingeniosos, flexibles y sobre todo muy hábiles para sobrevivir. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo era su relación con los humanos modernos? ¿Eran enemigos rivales o algo más complejo? Esa es una de las grandes preguntas que los científicos intentan responder. Greenbaum y sus colegas proponen que la interacción entre neandertales y humanos modernos fue mucho más intensa de lo que se creía. ¿Intensa en qué sentido? ¿Se cruzaban su camino de vez en cuando o había algo más? Hay indicios de que hubo intercambio cultural tecnológico e incluso genético. La llegada de los humanos modernos a Europa no fue una simple sustitución, sino un proceso mucho más complejo, con periodos de coexistencia e intercambio y quizás incluso hibridación. Es una idea fascinante. Imaginar a neandertales y humanos modernos compartiendo conocimientos, técnicas e incluso genes, desdibuja las fronteras entre las especies y nos presenta un panorama mucho más rico y complejo. Totalmente. Y en este contexto hay un concepto que me parece especialmente intrigante, el de las especies fantasma. Especies fantasma, ¿a qué te refieres? ¿Es que hay neandertales rondando por ahí que no hemos detectado? No es eso. Se refiere a poblaciones de homínidos de las que tenemos evidencias genéticas, pero no hemos encontrado restos fósiles. Sabemos que existieron, que se cruzaron con otras especies, pero no tenemos un registro físico de su existencia. Es como si fueran piezas del puzzle que faltan por encajar. Nos recuerdan que la historia de la evolución humana es mucho más compleja de lo que imaginamos y que todavía hay muchos misterios por desvelar. Es apasionante pensar en todas esas conexiones, en cómo se entrelazaron los caminos de diferentes especies a lo largo de la historia. Hablando de conexiones, mencionaste antes el ADN neandertal presente en los humanos modernos. Eso sí que es una prueba irrefutable de que no somos tan diferentes como podríamos pensar. Precisamente Simonti y su equipo han estudiado esto en profundidad. Y han descubierto que las personas de ascendencia no africana llevan de media entre un 1% y un 3% de ADN neandertal. O sea que llevamos un pedacito de neandertal dentro de nosotros. Es increíble pensar que parte de su legado genético sigue vivo en la actualidad. Es una muestra de que la evolución humana no es lineal, sino que es una red compleja de entrecruzamientos e intercambios genéticos. No somos especies aisladas, sino que nuestra historia está llena de conexiones que han dado forma a quien somos hoy. Es como si los neandertales, a pesar de su desaparición física, siguieran vivos en nuestro ADN. Un recordatorio de que no somos el final de la historia, sino parte de un proceso mucho más amplio. Y es importante recordar que aunque ya no estén físicamente presentes, los neandertales fueron una especie exitosa. Sobrevivieron durante cientos de miles de años adaptándose a diferentes entornos y desarrollando una cultura propia. No podemos reducir su historia a su extinción. Totalmente de acuerdo. En esta inmersión hemos explorado su ecología, su anatomía, su dieta, su comportamiento e incluso su relación con nosotros, los humanos modernos.
Y todo esto nos ha permitido comprender mejor quiénes eran los neandertales más allá de los mitos y las ideas preconcebidas. Exacto. Al final, comprender a los neandertales nos ayuda a comprender mejor nuestra propia historia, nuestra propia evolución y nuestro lugar en el mundo natural. Y con esta reflexión creo que es un buen momento para dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de los neandertales. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y sorpresas. Sin duda. Y espero que esta inmersión haya despertado en nuestros oyentes la curiosidad por seguir explorando este tema tan apasionante. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y hasta la próxima.